Todos los que sobrevivieron tienen historias que parecen increíbles, pero así fue. Esta entrevista no es fácil, pero es necesaria, porque durante décadas no pasó nada. La gente no hablaba. En mi propia familia no se hablaba. Mi padre era abogado y después de la guerra, después del 45, me contó que no se alegró cuando se enteró de que su mujer estaba embarazada. Era la época en la que Hitler llegó al poder y él se daba cuenta de que este país, en el que había nacido y al que tanto quería, ya no era para los judíos y no era el momento de ninguna manera de aumentar la familia. Pero las cosas siguen siempre su curso y yo vine al mundo en aquel hogar acomodado. Mis abuelos eran muy religiosos y, por supuesto, no estaban de acuerdo en que mi padre, su hijo predilecto, no continuara esa tradición religiosa tal como a ellos les hubiera gustado. Por eso, mi madre aceptó convertirse al judaísmo y después de hacerlo, se casaron. Mi padre le hizo comprender que no tenía sentido que siguiera con su negocio en esa época de odio hacia los judíos. Sus clientes de toda la vida además le hacían notar que les incomodaba ir a una tienda judía a la que les hubiera gustado ir porque los productos eran buenos. Por eso ya no había base material para seguir con el negocio. Mi abuela tuvo que dejar su departamento, un departamento magnífico. Todavía me acuerdo del enorme reloj con su precioso carrillón. Cuando eres una niña, tienes recuerdos que nunca imaginas que se vayan a conservar, pero así es. Y luego, por supuesto, estaba la cuestión de que mi madre no pudo soportar la presión de la Gestapo. Mi padre me contó que la llamaron varias veces de la Gestapo para decirle que, si se quedaba con el judío, correría la misma suerte. Su situación, le decían, era bien distinta a la que se preveía para los judíos.
Mi abuela hizo mucho por mí. Me introdujo en la religión de una forma que me permitía disfrutar los temas religiosos. Y también me llevaba a hacer pequeños viajes. Así que fue una excelente madre adoptiva para mí. Era toda una dama. En aquella época siempre llevaba una cinta de terciopelo negro. Una estrecha cinta de terciopelo acá, alrededor del cuello. También la llevaba la última vez que la vi. En mi época, los niños del barrio solíamos reunirnos en el gran jardín delantero de una casa de enfrente, un patio. Eran niños de toda la zona cercana. Todas las tardes nos juntábamos. Cuando pienso en ello, creo que ni siquiera sabían que yo era de religión judía. No se hablaba de ello. Para entrar en el patio, había que abrir una de esas puertas. Una de esas puertas grandes y pesadas. Y un día no podía abrirla y pensé que se había atascado. En ese momento, la portera, a quien yo conocía, se acercó y me dijo: «Vete a casa. Nuestros niños no pueden jugar con una niña judía». Y cuando me iba, vi que todos mis amigos estaban agarrados a los barrotes de la verja y me miraban raro. Pensé que estaban en los barrotes porque querían jugar conmigo. Luego se fueron. Y entonces me di cuenta de que estaba sola y empecé a llorar como una loca, y me fui a casa. Mi abuela no sabía por qué estaba allí de repente. No había presenciado la escena y no tuvo más remedio que contármelo, y ahí escuché la palabra judío por primera vez. No conocía la palabra, no me decía nada. Creo que pensaba que todos éramos iguales, que no había diferencias. Fue la primera vez que comprendí que éramos algo diferente, o que se nos veía de otra forma a la demás gente de mi entorno. Y no tardaron en demostrarlo. A mi padre le quitaron la licencia para ejercer como abogado. Ya solo podía representar a personas judías. Lo que era absurdo, una burla, porque a esas alturas los judíos carecían ya de derechos. Durante el nazismo, las leyes raciales de Nuremberg les permitían atemorizar a los judíos, hacerles la vida imposible, torturarlos. Quien recibía una citación para ir a la Gestapo no sabía si saldría vivo de allí. Llegaban siempre temprano, al amanecer, cuando aún estaba oscuro y haciendo mucho ruido. La primera vez nos asustamos mucho. Las demás veces ya sabíamos de quién se trataba. Venían siempre con sus abrigos de cuero y sombreros de ala ancha. Todavía hoy puedo verlo. Podría describirlo con todo detalle. Hasta que llegó un momento en que empezaron a llevarse a los hombres de sus familias. A veces solo para interrogarlos. A veces para enviarlos a Dachau. Dachau era algo bien conocido entre los judíos. Ya se sabía lo que le hacían allí a la gente. Una vez vinieron de día, tocaron la campana y en ese momento mi padre de alguna manera tuvo la sensación o supo, no sé, no puedo juzgar, dijo que se iba. Teníamos un departamento con 2 puertas de entrada. Él se fue por la trasera porque ellos llegaban por la principal. No dijo más y desapareció rápido.
Más tarde, cuando le pregunté, me dijo que se había escondido en casa del portero. Era gente muy simpática. La Gestapo entró y mi abuela les dijo que mi padre no estaba. Así que se pusieron a registrar todas las habitaciones. Era un departamento precioso, amplio. Después regresaron y me vieron allí parada. Me preguntaron, ¿sabes dónde está tu padre, verdad? Yo me callé, no dije nada. Y me dieron 2 cachetadas, imagínense. Y uno me dijo, ¿a que ahora sí sabes dónde está tu padre? Y yo me eché a llorar. Así que vieron que no había nada que hacer y se fueron. Estábamos muy preocupadas y yo tardé en calmarme. Me acuerdo perfectamente del dolor. Era solo una niña. En una ocasión, íbamos paseando por el Teres y en bici. Era un día precioso. Había mucha gente. Y de repente, un auto verde se detiene en la mitad de la calle. 2 tipos con abrigo de cuero se bajan y empiezan a pedir la documentación a la gente que pasa por allí. Y en ese instante, noto que alguien tira de mí y pone mi mano en un carrito de niño. Fue algo terrible. Recuerdo quedarme mirando a mi padre, que me da a entender que no me concentre en él, porque los del abrigo de cuero se han fijado en él. Así que el matrimonio del carrito me saca de allí y me pregunta dónde vivo, si vivo lejos. Les dije que no. Estábamos cerca de nuestra casa. Y entonces me dicen, ahora huye. Corre rápido a casa y cuéntales lo que ha pasado. Lo vi marchar y pensé que ya no lo volvería a ver porque ya sabía muchas cosas. Había oído muchas cosas y había tenido que escuchar ya muchas historias que contaba la gente. Son vivencias de nuestra familia, pero muy parecidas a las de otras familias. Ninguna familia judía quedó exonerada. Por supuesto, detuvieron a mi padre. Se lo llevaron a la calle Ed, donde estaba entonces la comisaría central de la policía. Y allí, bueno, todo lo que sigue me lo contó él después. Allí se encontró a muchos conocidos, solo hombres. Y cuando le llegó el turno a mi padre, dijo su nombre, Siegfried Neuland. Y el funcionario que estaba en el centro se le queda mirando y le pide que se aparte a un lado. Eso significaba para él, siempre me lo decía, una sentencia de muerte. No sabía por qué tenía que echarse a un lado cuando los demás no tenían que hacerlo. Y el tipo le dice, Neuland, usted no me conoce. Y era verdad, mi padre no lo conocía. Así que dijo, no. Y el otro le dice, pero le voy a decir por qué debería conocerme. En una ocasión usted me representó en un asunto jurídico y cuando no pude pagarle la factura, cuando fui a decirle que no podía pagarle la factura, usted me dijo que no me preocupara, que ya se la pagaría cuando pudiera. Así que ahora le digo que puedo pagársela ahora. Váyase a casa. También hubo casos así.
En eso llegó el 9 de noviembre de 1938. A mi padre le avisaron de que no se quedara en casa, que se estaba preparando algo contra los judíos. Él se lo tomó enseguida en serio y quiso llevarse también a mi abuela. Pero ella dijo que mejor se quedaba en casa, que podía llamar la atención. Era noviembre, hacía frío. Recuerdo que me puso el gorro y la bufanda. Y salimos. Mi padre quería avisar también a su amigo, el abogado señor Rothschild, así que fuimos a su casa. Y en el camino ya vimos los escaparates destrozados de los almacenes Ulfelder. En aquella época había muchos negocios judíos. Las vitrinas estaban rotas y la gente se llevaba cosas. Nosotros no nos quedamos mirando. Seguimos adelante hacia la plaza Sendlinger para avisar al señor Rothschild. Y cuando nos acercábamos, vimos de lejos que había un auto verde de policía. Y justo al llegar, salía el abuelo Rothschild. Para mí, era como el abuelo que no tenía. Con su pelo blanco. Salía a rastras, más que caminando, sujetado por los brazos por dos tipos y con una venda en la cabeza enrojecida por la sangre. Él nos vio y desvió enseguida la mirada. No quería entrar en contacto con nosotros. Fue la última vez que lo vimos. Lo arrojaron a ese auto de policía y como no entraba deprisa, le dieron patadas. Mi padre me dijo que teníamos que irnos inmediatamente. Me di cuenta de que pensaba en qué debía hacer. Dijo que teníamos que ir a Gauting, donde vivía un buen amigo suyo. No quería tomar la carretera principal, así que, gracias a su amor por la naturaleza, conocía bien el camino. Y fuimos andando desde el centro de la ciudad hasta Gauting. Y así llegamos a casa del matrimonio Kasselmann. Mi padre contó lo que había pasado y el señor Kasselmann dijo enseguida que nos quedáramos esa noche en su casa. Y así fue. Al día siguiente regresamos. Todo había vuelto a la normalidad. En el primer tren con deportados, sacaron a la gente de los vagones. La llevaron a una zanja y allí los fusilaron a todos. A todos. Quienes participaron en eso, policías o quien fuera, se lo contaron a sus familias. Tal vez no habían visto que entre los fusilados había también niños pequeños, bebés. El más pequeño en ese tren tenía 6 meses. Esas deportaciones no las preparaba solo la Gestapo.
Ellos. Había un presidente. La comunidad judía ya no existía. Solo había una oficina. Pusieron a un presidente, un judío, un tal señor Korochek. Nunca olvidaré ese nombre. Hasta el día de hoy, no he olvidado su nombre. Aún lo veo ante mí, lo conocía. Tenía que rellenar las listas con gente, con conocidos, sabiendo que era una lista de condenados a muerte. Y recuerdo perfectamente los últimos minutos con mi abuela. El presidente de ese horrible puesto le dijo a mi padre que se había solicitado un transporte de niños, un transporte de adultos y un transporte de ancianos. Y que él tenía que poner a uno de nosotros en la lista. Por supuesto, mi abuela dio un paso al frente. Poco después se despidió de mí, diciéndome que se iba a un sanatorio y que volvería. Desde entonces, esa palabra es una palabra horrible para mí. Lloré muchísimo, y ella también. No se lo puede imaginar. Ahí terminó mi infancia. A mi padre le entró mucho miedo al ver que el peligro se acercaba tanto a nuestra familia. Y empezó a pensar en cómo ponerme a salvo. No sabía qué hacer, pero sí que me tenía que sacar de allí. Después de la guerra me dijo que, llegado el caso, él se habría ofrecido en mi lugar. Así que llamó a la antigua criada de mi tío de Nuremberg, al pueblo donde ella vivía. No era fácil. Más tarde, me pregunté cómo había sido posible. Tenían que buscarla desde la estafeta de correos donde estaba el teléfono del pueblo. Visto desde la perspectiva de hoy, con la tecnología actual, pero no hace tanto tiempo. Le dijeron que un tal señor Neuland quería hablar con ella. Ella no sabía por qué, pero conocía el nombre, claro. Y mi padre le preguntó si no me podía aceptar por un tiempo. Así que partimos en tren hacia el pueblo, sin la estrella de David en la ropa, claro. Mi padre me dijo que él iba a ir en un vagón y yo en otro, y que en cada parada debía mirar por la ventana y que si veía subirse al tren a esa gente que yo ya conocía, debía bajarme de inmediato y esperarlo en la estación. Años después le pregunté qué podría haber hecho yo sola en una estación cualquiera si a él lo hubieran detenido las SS. Y me contestó que él tampoco lo sabía. A posteriori, las cosas son fáciles de contar. Afortunadamente, en el tren no había la vigilancia que solía haber y llegamos sin problemas. Después, tuvimos que andar 2 horas o 2 horas y media hasta el pueblecito. Allí estaban las 2 hermanas y su padre de 80 años. Los hijos estaban en la Segunda Guerra Mundial. Y mientras esperábamos una respuesta, mi padre no podía quedarse quieto. Iba de un lado a otro de la habitación sin parar. Volvieron y nos dijeron que habían decidido acogerme por un tiempo, pero que si no se encontraba la forma de legalizar mi situación, tendría que regresar o irme sin más.
No me podrían aceptar. La escena cuando me despedí de mi padre es imposible de describir. Imposible. Yo pensaba que era la última vez que veía a mi padre. No fue fácil. Pero bueno, fue una suerte que aquella mujer, Sensi se llamaba, fuera tan devota. Era muy, muy religiosa. La gente del pueblo, las mujeres del pueblo me veían claro. Y empezaron a decir, vaya, se ha traído a su bastarda, que es como... Llamaban al hijo de una mujer soltera. Sensi no estaba casada, ni había estado con ningún hombre. Se lo decían a la cara, y ella decidió asumirlo. Después me dijo que había sido una prueba que le había llegado del cielo, y que decidió aceptarla. Así que lo fue diciendo por ahí, y la gente se lo restregó en la cara durante todos esos años. Así es la gente. Y después tuve que presentarme al jefe local. Todavía puedo verlo con su cruz gamada en el brazo y su uniforme verde. Así que fuimos a su oficina y prácticamente nos salió al encuentro. Debió de habernos visto por la ventana. Así que vienes con tu bastarda, nos dice. Así que yo era la bastarda. Y se ocupa de las tarjetas de racionamiento sin interesarse lo más mínimo por mí. La tarjeta se puso a nombre de la gente donde vivía. Y eso fue todo. Ya estaba legalizada. Para ella fue un gran alivio poder contárselo todo al párroco del lugar. Y mirándolo en retrospectiva, hay que decir que también él hizo mucho. Tenía, por ejemplo, que integrarme en el día a día de la parroquia. Él se encargó de organizarlo. Y lo hizo sin llamar la atención. Yo solo tenía que ir a misa todos los días temprano. Hasta que un batallón de las SS ocupó el pueblo en su retirada ante el avance de los estadounidenses. Se oía a lo lejos el ruido de los disparos y de los cañonazos. Y cuando las SS ocuparon el pueblo, al párroco le entró miedo porque no sabía cuánto tiempo iban a quedarse. No se sabía nada, ni cuánto tiempo se iban a quedar, ni cómo era la situación, ni cuándo iban a llegar los estadounidenses. Fui donde me dijeron, y allí había ya trabajadores forzosos polacos, hombres y mujeres. Las mujeres lloraban, tenían mucho miedo. Hasta que un día las SS se fueron y los estadounidenses liberaron el pueblo. Subieron por la ladera y entraron como en las películas, montados en los tanques y repartiendo dulces a los niños. Realmente hay que imaginárselo como en las películas. La guerra había terminado. Yo ya había descartado que mi padre siguiera vivo.
porque estando aún con él, había vivido los horrores. Estaba convencida de que ya no tenía nadie en el mundo. Mi padre vino unos meses después, porque había estado recuperándose en un hospital y todo estaba destruido. No había noticias, el correo no funcionaba, no había nada. Bueno, el día que llegó mi padre, yo iba con una yunta de vacas subida en el carro. Íbamos despacito. Y oigo que por detrás llega un auto y la vaca de la izquierda se pone muy nerviosa porque odiaba los autos. Me bajo para tranquilizarla mientras el auto nos adelanta a toda velocidad. Y veo que 20 o 30 metros más adelante, el auto se para de repente. Y pensé, Dios mío, ahora tengo que pasar de largo con esta vaca loca que odia los coches. Y cuando me voy acercando, se baja alguien del auto. Era mi padre. Fue... No se lo pueden imaginar. Había hecho amistades en la granja, con todos los animales. Eran mis amigos, lo sabían todo y sabían escuchar. O así me lo imaginaba yo al menos. No me quería separar de mis amigos. Era lo peor que me podía imaginar, pero tenía que hacerlo. No quería volver a Múnich. No quería saber nada de la gente que nos había marginado, insultado, escupido, que nos había odiado. Sabía que seguían allá, que no se habían ido. Y así era. Todos estaban allá, también la portera. Y nos recibieron muy amables, simpáticos, cariñosos. ¿Cómo les ha ido? Gracias a Dios que han vuelto. No se lo pueden imaginar. Qué cosas, de verdad. Como si no nos hubiéramos conocido antes. En épocas así se conoce a las personas de verdad, el ser humano tal como es. Mi primera pregunta fue, ¿dónde estaba mi abuela? Y me dijeron que no había sobrevivido. Conocí muy joven al que sería mi marido. Yo era muy, muy joven. Él no quería saber nada de mí y yo estaba loca por él. Pero cuando me hice mayor, él se puso en contacto conmigo y empezamos a salir. Eso terminó en boda. Nadie de los que nos quedamos en Alemania queríamos quedarnos. Todos, cada pareja, cada persona que se quedó entonces tenía su propia historia. Yo estaba enamorada de mis hijos y quería lo mejor para ellos y por eso nos quedamos.
¿Sabe usted, para una persona joven que siente rabia y que la manifiesta hacia las personas, hacia personas que te encuentras en el país que la causó, era muy, muy difícil? Era muy, muy difícil. La gente judía que volvió a vivir en, no decíamos Alemania, sino el país de los asesinos. Así era el país de los asesinos. Esa gente creó un gueto voluntario. Estábamos todos más o menos conectados. No era algo visible, pero estábamos todos ligados. Ese era un lado, el de las víctimas. En el otro lado estaban los perpetradores. Nos engañamos a nosotros mismos. Nos pintamos un panorama que, en realidad, no existía, pero con el que teníamos que vivir. Intentábamos encontrar personas que no tuvieran nada que ver con... Y las había. Hicieron mucho. Intentábamos ganar a personas para lo que fuera, que no hubieran respaldado el sistema nacional socialista. Eran los apoyos que se tenían. Los había. Simplemente no se atrevían. Puedo recordarlo muy bien. Estaban allí en las autoridades, pero sabíamos que cada juez tenía un pasado. Mi padre también lo sabía. No se hablaba de ello. Se acabó en ambos grupos, en el de las víctimas y en el de los victimarios. Nadie hablaba de ello con la siguiente generación. Mire usted, a mí me llevó mucho tiempo, muchos años. Mis hijos ya eran mayores. Vivíamos segregados, vivíamos entre nosotros. A mis hijos mayores nunca se les permitió traer a un amigo de la escuela a casa. A los más pequeños sí. Hubo una evolución. Después de muchos años, hace ahora unos 20 años quizá, recibo una llamada. Me llama un señor. Si tiene tiempo, me gustaría charlar con usted, también sobre el pasado. Fui para allá. Había un montón de fotos que había tomado de un campo a lo largo de los años, pero aún no había dicho de qué se trataba. Se presenta y me dice: fui jefe del campo de Milbertshofen, donde se concentraban los deportados unos días para su posterior transporte. Le dije, ¿y para qué me necesita? Me dijo, quería decirle que me siento muy culpable. Al principio estaba encantado, hacía todo lo que querían, pero ahora me siento muy culpable y me arrepiento. Quería decírselo. No puedo reparar el daño que hice. Ya está. Aquí tiene las fotos que hice, si le interesan. Y eso fue todo.
Me afectó mucho porque sabía que mi abuela había pasado por ese campo. Allí había dejado una parte de su vida. Y allí empezó la vida que luego fue obligada a llevar. Allí empezó, en ese campo en Milbertshofen, donde los judíos eran metidos en vagones de ferrocarril. Necesitamos educación política desde la guardería. Y creo que es muy importante que demos a los niños, que demos a los jóvenes una educación política y que crezcan juntos, como nosotros practicamos. Tenemos guarderías, escuelas primarias y de secundaria, donde hay niños judíos y no judíos. Es muy importante que los niños crezcan juntos y vean que la otra persona, en ambas direcciones, no es diferente de ellos mismos. El testigo de la memoria ya ha pasado a sus manos. El tiempo de los testigos contemporáneos, que todavía pueden dar testimonio de lo que vivieron, de lo que la gente vivió, se acabará dentro de algún tiempo. Ustedes son los que tienen la obligación y la tarea de cultivar la memoria, no solo de conmemorar, sino también de garantizar que la gente sepa, que los jóvenes sepan lo que la gente puede hacer a la gente. Y eso solo se puede hacer recordando, conmemorando, poniendo los hechos sobre la mesa. La próxima generación de la población no judía es muy importante para conservar juntos ese recuerdo, esa memoria. Solo por esa razón, no para contar lo que ocurrió, sino para garantizar que no vuelva a ocurrir. Esto es muy importante para mí. Es la misión para todos ustedes.